Efesios, el libro de Efesios, capítulo 5, versículo 25. Efesios 5, 25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Recapitulando un poco lo que ha sido este libro de Efesios, si me acompañan al capítulo 4, versículo 1, Pablo nos ha dicho anteriormente que debemos vivir de una manera digna del sacrificio de Cristo. Yo pues, prisionero del Señor, os ruego que viváis de una manera digna de la vocación con que habéis sido llamados. Luego, en el versículo 17, Pablo ha recalcado el hecho de que la mundanalidad debe quedar fuera de nuestras vidas. Esto digo pues y afirmo juntamente con el Señor, que ya no andéis así como andan también los gentiles en la vanidad de su mente. Es decir, ya no podemos vivir como si nada nos importara, descuidadamente, como si nosotros fuésemos tan fuertes que todo lo que el mundo tiene para ofrecernos no nos va a impactar. Nosotros no podemos vivir de esta manera, dice Pablo, pensando de que el mundo no nos puede dañar con nada, sino viviendo con cuidado y temor de Dios, no como cristianos sin límites y con una manera simple de pensar. Estamos viviendo en el mundo de lo simple. La tecnología, las redes sociales, los grandes inventos de la actualidad hacen que nosotros cada vez más no necesitemos pensar mucho. Ahora es todo instantáneo. El apóstol Pablo nos ha dicho de que tenemos que tener cuidado con todo lo que el mundo nos ofrece, porque todo nos puede dañar en algún momento. Esta nueva vida solo puede ser vivida llenos del Espíritu Santo. En el versículo 18 del capítulo 5, ahora vamos al capítulo 5, en el verso 18 el apóstol Pablo ha dicho que todo lo que necesitamos para vivir la vida cristiana es vivir lleno del Espíritu Santo, que sin la llenura del Espíritu Santo es imposible que el creyente pueda vivir de la manera en que Dios le demanda vivir. Dios nos demanda vivir de una manera santa, porque esta nueva vida que nosotros tenemos en Cristo es la consecuencia de un sacrificio. No es algo que hemos conseguido accidentalmente, sino que la vida que nosotros tenemos ahora ha sido conseguida por la muerte y el sacrificio de Cristo. Así que en el verso 18, Pablo resalta esta idea de que no podemos vivir la vida cristiana sin el poder del Espíritu Santo. Por eso él dice, y no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, sino sed lleno del Espíritu Santo. Hermano, mucho me temo que en gran parte el pueblo de Dios alrededor del mundo vive embriagado, pero no del Espíritu, sino de sus propias pasiones, de la carne, de nuestros infantilismos, de nuestras ambiciones, de nuestra inmadurez voluntaria. Vive embriagada de sus propias ideas, de sus propias formas de pensar. Estamos embriagados de nosotros mismos, pero no de Cristo. Estamos tan borrachos, alucinados, fascinados de nosotros mismos, del mundo y de los susurros del diablo, que ya no somos capaces a veces de distinguir la voz del Espíritu. Desde el verso 22 de Efesios capítulo 5 hasta el capítulo 6, versículo 9, no lo vamos a ver ahora,
Pablo, hablando acerca de la necesidad de vivir lleno del Espíritu Santo, nos va a presentar 3 esferas principales donde debemos ejercer esta llenura del Espíritu Santo. Él hablará del matrimonio, de la vida familiar entre padre e hijo, y también nos va a hablar de la vida entre el amo y el siervo, o contextualizando un poco cuál debiera ser la relación entre un empleador y su empleado. Ya hemos introducido domingos atrás, hemos comenzado a ver la primera parte, la relación de cómo vivir lleno del Espíritu Santo respecto a la relación de la esposa con el esposo. Hemos visto cómo las esposas cristianas tienen el privilegio de reflejar en sus relaciones con sus maridos la relación de la iglesia con Cristo. Hoy vamos a ver cómo los esposos tienen el privilegio de reflejar en sus relaciones con sus esposas la relación de Cristo con su iglesia. Es curioso notar esto que dice Pablo en el verso 25. Maridos, amad a vuestras mujeres. Lo que me da curiosidad respecto al verso anterior, cuando él dice que las mujeres tienen que estar sujetas a su esposo, bajo el gobierno de su esposo, es curioso notar que Pablo no escribe esposos gobiernen a sus esposas. No dice eso, sino esposos amen a sus esposas. Y 3 veces les ordena amar a su esposa. Si ven en el verso 25 que hemos leído, luego en el verso 28, así también deben amar los maridos a sus mujeres, y luego en el verso 33 dirá: cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo. La característica más importante que marca la relación del esposo, de un esposo cristiano con su esposa, es el amor. Y es el equilibrio perfecto de la sumisión. Ha comenzado hablando a las esposas que deben someterse a los esposos. Y ahora habla de que los esposos tienen que amar a su esposa. Y el amor viene a ser el equilibrio perfecto de la sumisión cristiana. En el mundo antiguo se esperaba que una esposa fuese complaciente en todo con su esposo. Pero cuando llega el Evangelio y escuchamos la voz de los apóstoles, ellos cambian radicalmente el discurso de la sociedad y de la cultura de aquellos días, porque el Evangelio lo cambia todo. El Evangelio le devolvió la dignidad que Dios le había dado a la mujer, y esta dignidad es restaurada mediante la predicación del Evangelio. Pablo dice que los esposos deben poner todo el esfuerzo, todo el corazón para ministrar a las necesidades de su esposa. Acompáñenme a 1 Corintios capítulo 13, un texto muy conocido por todos que habla acerca del amor. 1 Corintios capítulo 13, leo desde el verso 4 al 7. El amor, dice, describiendo el amor el apóstol Pablo, dice que el amor es paciente, es bondadoso, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no es arrogante, no se porta indecorosamente, y luego dice no busca lo suyo. El amor no busca lo suyo, no se irrita, no toma en cuenta el mal recibido, no se regocija de la injusticia, sino que se alegra con la verdad. El verso 7 dice que el amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El apóstol Pablo está recordándole a la iglesia de Corintio que el amor no busca lo suyo propio. Y lamentablemente hoy tenemos iglesias llenas de creyentes buscando lo suyo propio. Nadie quiere morir a sí mismo.
Nadie quiere renunciar a sus intereses ni a su gobierno. Es más, diría yo que estamos viviendo tiempos tan peligrosos para el Evangelio que el mismo Evangelio para muchos creyentes se está volviendo incompatible. El Evangelio se ha transformado en algo incompatible con el estilo de vida que el creyente actualmente está llevando. Ya nadie tolera a nadie, nadie quiere perdonar a nadie, nadie quiere vivir como Cristo, ni amar como Cristo. Queremos la superficie del Evangelio, las bendiciones, la corona de vida, las promesas del Padre, pero no queremos amar como Cristo. Hermanos, la palabra de Dios dice que el pecado nos ha dañado no solo en lo moral, sino también en la manera como actuamos como creyentes. Cuando nosotros hablamos del matrimonio, hermanos, tenemos que decir que todos llegamos al matrimonio con una personalidad diferente. El hermano Hernán tiene una personalidad diferente de la hermana Anita, Lorena de la mía. Todos llegamos con una personalidad diferente, formada por cientos de vivencias, unas buenas y otras no tanto. Todos venimos de diferentes contextos familiares. Muchos esposos y esposas vienen de hogares disfuncionales o de un hogar donde había violencia psicológica o violencia física, con un papá violento y controlador o con una mamá servicial y sometida. Pero hermanos, sea como sea la vida que nos formó, en Cristo hay esperanza, porque Él ha instaurado un nuevo modelo de vida, una nueva vida, una vida libre de la esclavitud del pecado. En Cristo tenemos la oportunidad de ser libres de nuestros propios rasgos increíbles, de nuestro propio carácter. Ninguno de nosotros puede llegar a pensar de una manera tan simple como decir, es que yo soy así. ¿Cuántas veces no hemos escuchado esto cuando hablamos con alguien y lo aconsejamos y nos dicen, es que yo soy así, ya no voy a cambiar? Pero el Evangelio cambia todo esto, porque el Evangelio nos ha librado y ahora nos da el privilegio de cambiar. Podemos cambiar. En este texto de 1 Corintios, Pablo dice que el amor es bondadoso, es generoso, cortés, servicial. Entonces, hermanos, no podemos transformarnos en esposos descorteses o mezquinos o poco preocupados de atender y ayudar a nuestras esposas. El amor real va a hacer que busquemos constantemente ser útiles para nuestra esposa. Y esto no significa que nosotros estemos sentados y de pronto se nos atraviesa una necesidad de nuestra esposa, sino que nosotros estemos constantemente buscando ser útiles en el hogar. El verdadero amor, dice el apóstol Pablo, no se jacta de sí mismo, no se enorgullece, no es insolente ni despreciativo. El amor verdadero no puede permitir que nos burlemos de nuestras esposas o que hagamos bromitas de nuestras esposas delante de otros, que las puedan ridiculizar, ofender. Pablo dice que el verdadero amor limitará nuestra propia estima. ¿Se imaginan? Este es el llamado a nosotros como esposos. Todos nosotros tenemos una autoestima, nos estimamos, nos valoramos, nosotros somos así. Pero el amor, dice Pablo, que va a hacer que nosotros limitemos nuestra propia estima de nosotros para aumentar el valor y la estima de nuestras esposas. Hermanos, vivimos en una sociedad narcisista, sobre todo los varones. Queremos ser los primeros en todo. El machismo es una cuestión histórica en Chile. Yo no sé si usted se acuerda de esta antigua costumbre que todavía permanece a veces inconscientemente, en que ¿a quién se le servía el primer plato de comida en la mesa? Al papá, al esposo. ¿Para quién era el trozo de carne más grande? Para el esposo. Pablo dice que el verdadero amor calma las pasiones airadas, el enojo, la impulsividad de nuestras emociones. Todos actuamos de una manera impulsiva. Todos los días o en algún momento en el matrimonio, la impulsividad nos va a ganar. Hermanos, ¿cuántas veces no nos hemos visto envueltos en discusiones
donde dejamos rienda suelta la rabia, la pasión del momento, o decimos palabras hirientes que van dañando, y muchas veces provocamos grietas en el matrimonio. Y esto los varones tenemos que tener cuidado, porque a veces decimos cosas que luego el ambiente se calma y nosotros pensamos, está todo bien ahora, ahora se arregló la situación. Pero el corazón de una mujer va guardando todo acá. La información se guarda, las palabras, las ofensas del momento. Pensamos que todo será olvidado, sin embargo, muchas veces pueden haber heridas que permanecen ocultas. Y cuando menos lo esperamos, los hombres, los esposos, van a salir a la superficie. ¿Cuántos matrimonios, incluso cristianos, no se han separado por problemas de violencia física, emocional o psicológica? Pablo en Colosenses capítulo 3, versículo 19, Pablo dijo: maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos, no sean duros con ellas, no le digan cosas que las amarguen. En 1 Corintios 13 Pablo ha dicho también que el verdadero amor no se porta indecorosamente. Es decir, siempre como esposos tratamos de no pasar a llevar los límites de nuestras esposas. También Pablo ha dicho que el verdadero amor es enemigo del egoísmo. El amor que le tenemos a nuestras esposas nos va a impedir buscar en primer lugar nuestro bienestar o colocar por encima de ellas nuestros intereses. Así que el verdadero amor de un esposo por su esposa debiera llevarnos frecuentemente, mire lo que voy a decir, a descuidar lo nuestro por el bien de ellas. ¿No es acaso la tendencia contraria a la de nosotros como hombres, como esposos? Generalmente estamos buscando cuidar nuestros intereses para que nuestras esposas se acomoden a nosotros. Pero luego vamos a la Biblia y nos pega una bofetada en la cara. Pablo dijo en 1 Corintios 13 también que el verdadero amor corrige la agudeza de nuestros temperamentos. Tenemos que ser bondadosos. No importa que yo sea de esos que explotan de un momento a otro. El verdadero amor debe corregir nuestro temperamento. El verdadero amor debe endulzar mi temperamento y calmar nuestras mentes. Estaba pensando en que a todos los que estamos casados es imposible evitar que discutamos. Las discusiones van a ser el pan de todos los días muchas veces. Y pensando en esta frase del apóstol Pablo, estaba leyendo lo que un famoso escritor dijo, y lo anoté, dice: donde se mantiene el fuego del amor, las llamas de la ira y la rabia no se encenderán fácilmente, pero si lo hacen, no arderán por mucho tiempo. Así que, hermanos, nos encontramos en este verso 25 de Efesios con la demanda que Dios hace a los esposos. Debemos amar a nuestras esposas así como Cristo, así como Cristo amó a su iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Ahora, si las esposas pensaban que tenían una dura labor sujetándose a sus esposos, pues a nosotros los esposos sí que nos tocó difícil. No es difícil amar a nuestra esposa, no. Lo difícil es hacerlo como amó Cristo a su iglesia y como se entregó por ella. Porque el mandamiento para nosotros los esposos no es amar a nuestra esposa, no. Es amar a nuestras esposas así como Cristo amó a su iglesia y se entregó por ella. Entonces la pregunta es: ¿cómo amó Cristo a su iglesia? Y la palabra de Dios en este texto dice que Él amó a su iglesia dándose a sí mismo por ella. Hermanos, el corazón del amor es el autosacrificio, algo cada día más difícil de encontrar en el cuerpo de Cristo. Todos queremos en alguna medida que otros se sacrifiquen por nosotros,
pero no nosotros sacrificarnos por otro. La Biblia revela que para asegurar el bienestar de su amada iglesia, Cristo entregó su vida por ella. En Juan 10:18, Cristo dijo: nadie me la quita, sino que yo la doy de mi propia voluntad. Cristo, hermanos, no fue el mártir de su iglesia. Cristo fue el salvador de su iglesia. Isaías 53:5 dice: mas él herido fue por nuestras transgresiones, por las transgresiones de su novia, de su amada, molido por las iniquidades de su amada. Él no murió por las iniquidades de alguien que no conocía, Él murió por las iniquidades de su amada. Y el castigo por nuestra paz cayó sobre Él, y por sus heridas la iglesia, su amada, fue sanada. Ahora quizás estés pensando, nosotros los esposos, que como esposos no somos salvadores de nuestra esposa, pero ¿sabes qué? Sí lo somos. Como esposos somos llamados a ser salvadores de nuestra esposa. Somos llamados a salvarla de las malas amistades. Somos llamados a salvarlas de una vida espiritual apática. Esposos, somos llamados a salvarlas de una vida espiritual débil y liviana. ¿Cómo? Orando con ellas, leyendo la palabra de Dios con ellas, conversando cada día con ellas, llevándolas a Cristo cada día. Pero si nosotros no hacemos nada de esto, ¿qué podríamos esperar que pasara? ¿Saben ustedes el spoiler de un hogar o matrimonio decaído espiritualmente? Es uno donde los esposos no oran con sus esposas, no las guían, ni pasan tiempo leyendo y meditando la palabra juntos. Hermanos, somos llamados a salvar a nuestras esposas de una vida cotidiana mundana y vacía. Somos llamados a salvarlas del aburrimiento, de las redes sociales, de la falta de fe. Somos llamados a salvarlas de la tristeza, del vacío emocional. Somos llamados a salvarlas de la soledad, del silencio. Mientras que nosotros muchas veces estamos afanados haciendo cosas, mirando una película, una serie, o yendo con nuestros amigos, o haciendo cosas que a nosotros nos gustan, somos llamados a salvarlas de esa soledad. Mientras muchos las ignoramos totalmente, no las alabamos ni las consideramos. Estimados varones, casados, me incluyo, y jóvenes solteros que un día se van a casar. La Biblia dice que Satanás anda como león rugiente, buscando a alguien para devorar, y nuestras esposas están en el radar de él. Así que sí, ejemplo nos ha dado Cristo al darse a sí mismo como sacrificio por el bienestar de su amada, siendo esposos dispuestos a dar nuestras propias vidas para salvar a las nuestras. Cristo, en su papel de liderazgo como cabeza del pacto de su pueblo, el Hijo de Dios dio todo para rescatar a su novia de un destino peor que la muerte. Así que, para ir terminando, Pablo en este verso 25 recalca tres aspectos del amor de Cristo. Primero, dice que Cristo se humilló a sí mismo. Y en Filipenses 2:7-8, tan conocido, ¿recuerdan? Cuando él dice que él se despojó a sí mismo, que tomó forma de un esclavo, que se hizo semejante a los hombres, y que en esa condición se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Para qué? Para salvar a su amada. Para salvar a su amada, él se humilló a sí mismo. ¿Cuántas veces no nos hemos sentido con rabia o molestos por cualquier cosa que en lo aparente nos humille a nosotros como esposos, y entonces dejamos la escoba, como decimos en Chile? Cristo no dio su tiempo ni sus energías por su amada. Él se dio él mismo. Porque el amor se da a sí mismo. El amor se vacía a sí mismo para asegurar el bienestar de su amada, de su esposa.
Así que nosotros los esposos nos tenemos que dar a nosotros mismos, a nuestras esposas, así como Cristo se dio Él mismo a su iglesia. Tenemos que aprender a renunciar, mi amado hermano, a nuestras cosas y no ser egoístas. Así que no es algo lo que tenemos que darle a nuestra esposa, es a nosotros mismos. Tengo algunas preguntas que hasta a mí me han molestado mucho, pero las tengo que hacer. Y la hago porque, ¿recuerdan cuando prediqué acerca de la esposa? También hice preguntas complicadas. Pero aquí también hay preguntas complicadas para nosotros. ¿Son más importantes nuestros intereses, nuestro tiempo, nuestros amigos o incluso nuestro trabajo que nuestras esposas? ¿Es más importante ganar una discusión o imponer nuestra idea o nuestras decisiones por encima de ellas que ellas mismas? Yo tengo la respuesta, pero facilísima. No, obviamente Lorena es lo más importante para mí, pero eso en el momento, eso es difícil. La segunda cosa que Pablo ha dicho en este verso 25 del amor de Cristo es que Cristo se dio a sí mismo. ¿Recuerdan 1 Juan 4:10 cuando el apóstol Juan dice que en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados? Así que, como el Señor entregó todo lo que amaba, incluso su vida, para asegurar el bienestar de su novia, así también nosotros debemos amar a nuestras esposas. Esta es la vida a la que nosotros los esposos hemos sido llamados. Así que surgen más preguntas. ¿Dejamos de lado lo que queremos hacer para hacer lo que nuestras esposas quieren hacer? ¿Pasamos tiempo de calidad con ellas? Y tiempo de calidad no significa sentarse a ver una película por 2 horas, ni un partido de fútbol que ni siquiera les interesa a ellas, pero ahí están ellas al lado nuestro, sentados viendo, y luego nosotros nos sentimos orgullosos de que hemos pasado tiempo con ellas. Ese no es tiempo de calidad. Un tiempo de calidad es cuando no hay ninguna interrupción, sino que estoy yo con mi esposa y puedo verla a sus ojos y conversar con ella, no acerca de lo que me pasó a mí, sino decirle: mi amor, al fin estamos un momento tranquilo los dos juntos, cuéntame cómo estuvo tu día en casa, cómo te sentiste hoy día cuando yo me fui al trabajo. Anita, ¿cómo estuviste hoy día, Anita? ¿Estuviste bien? ¿Cómo estuvo tu ánimo hoy día? ¿Cómo te has sentido respecto a esto que yo sé que te ha estado preocupando bastante? ¿Qué piensas? ¿Hay algo en lo que yo pudiera ayudarte? ¿Hay algo que te preocupa que yo pudiera orar contigo ahora? Hermano, el liderazgo, el gobierno y la autoridad que Dios nos ha dado como esposos y que vimos anteriormente en el texto de las esposas, este gobierno y autoridad tienen que ver principalmente con el servicio. Amar a nuestras esposas como Cristo amó a su iglesia no es un consejo a considerar, sino una orden a cumplir. Y por último, la tercera característica que menciona el apóstol Pablo del amor de Cristo en este verso es que Cristo se dio a sí mismo y dice: por ella. Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Hermano, todo lo que hizo Jesús, todo lo que hizo durante toda su vida, lo hizo para el beneficio de su novia. La cruz de Cristo tenía un objetivo, y ese objetivo es el que Pablo nos mostrará los próximos versículos después del 25. El versículo 26, 27, Pablo nos hablará de que el objetivo de la cruz de él tenía que ver con el perfeccionamiento y la purificación de su amada. Yo voy a la cruz para morir por mi amada, para salvarla, pero con el objetivo de perfeccionarla y purificarla, porque si no lo hago, no puedo estar con ella en la eternidad.
Vean el verso 26, un pequeño spoiler del próximo domingo. Dice, y leo 25 y 26 para tomar la idea: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra. El lenguaje que Pablo usa acá es tremendamente evocativo. El verbo para santificarla contiene la idea principal de apartarla. Nosotros ayer hablamos esto en familia, que cuando hablamos de santo o santificación, al tiro se nos viene a la mente la palabra limpieza, puro, perfecto, limpio, totalmente limpio. Pero la palabra santo o santificarla tiene que ver principalmente con la idea de tomar algo aparte de un grupo, tomarlo, sacarlo y ponerlo en otro lugar, apartarlo. Así que Cristo muere en la cruz, porque nos ama a su iglesia, pero muere para tomarla de donde estaba y apartarla. El apóstol Pablo lo dice con otras palabras en Gálatas 1:4, cuando dice que Él murió en la cruz para librarnos del presente siglo malo. Así que la pregunta sería esta, como adelanto: ¿estamos haciendo lo mismo con nuestras esposas? ¿Las estamos protegiendo de las atracciones mundanas, de las redes sociales, de las malas amistades, de los malos hábitos, de la ociosidad, de la soledad sin nuestra compañía? ¿Cómo está la vida espiritual de tu esposa? ¿Está siendo ella librada de las estrategias del diablo? ¡Qué tremendo, hermano! ¡Qué tremendo! El amor de Cristo por su iglesia es un amor sincero, puro, constante. Y todo esto a pesar de las imperfecciones de su amada y de los pecados de los cuales es culpable. Quiero terminar con esta idea y quiero que me pongan atención, porque lo que voy a decir es fuerte y delicado, pero muy necesario. Cuando la palabra de Dios dice que los esposos tienen que amar a su esposa, así como Cristo amó a su iglesia y se entregó a sí mismo por ella, debo recordar lo siguiente: que Cristo nos amó a nosotros, su novia, cuando estábamos con nuestras vestiduras sucias, inmundas, cochinas, rotas, hediondas. Y quiero decir algo aún más fuerte: que Cristo sigue amando a su novia hoy, a pesar de la infidelidad, del adulterio, de la fornicación, de la idolatría de su novia, la iglesia. Porque esa es nuestra situación delante de Cristo hoy, y Él nos sigue amando. Dicho esto, y pensando en que Cristo ama a su novia, a pesar de sus imperfecciones, ¿no deberíamos entonces amar a nuestras esposas así? Hermanos, en el amor de Cristo encontramos refugio y encontramos esperanza. Quiero que recuerden esta palabra. Quiero que mis hijos recuerden estas palabras. Y que todos los hermanos que están oyendo este sermón o lo van a oír, recuerden esta palabra respecto al matrimonio. En el amor de Cristo encontramos esperanza. El amor de Cristo nos recuerda que no habrá ningún problema, por grave que sea, que no pueda ser sanado y superado, incluso la infidelidad y el adulterio. Por lo cual muchos terminan en divorcio, incluyendo a creyentes alrededor del mundo, que ven que su esposa o su esposo cayó en adulterio, así que listo, chip libre, quedó libre del pacto hecho con ella. No, ella pecó, él pecó, así que pastor, ahora nos vamos a divorciar, se acabó todo, se terminó todo, yo no estoy dispuesto a perdonar esto. Pero quiero que recuerde esto: que Cristo nos sigue amando hoy, a pesar de que tú y yo hoy, ayer y antes de ayer, en muchos aspectos fuimos infieles. En el ejemplo de Cristo, en su amor y en su gracia, hay esperanza. La grandeza del amor de Cristo por nosotros, hermanos. Su esposa
se mostró en su entrega a la muerte para salvarnos. Qué grande amor, el amor de Cristo. No olvidemos nunca esto. Esperanza, esperanza. No importa el problema que tú y yo podamos atravesar algún día, a lo mejor nunca vamos a atravesar un problema grave, pero si lo llegas a atravesar, nunca olvides esto. En Cristo, en el Evangelio, hay esperanza, porque en su muerte hubo perdón, hubo misericordia, hubo sanidad, porque Él en su cuerpo llevó nuestras enfermedades y por su herida nosotros fuimos sanados. Todo puede ser sanado por la obra y la gracia de Cristo. El camino del perdón es un peregrinaje que puede ser largo y difícil, pero que es posible a través de la fe en Cristo y del amor a Cristo. Oremos al Señor.